Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Aunque todavía no llego a la nueva parroquia de El Señor de los Milagros, quiero compartir con todos los que siguen pues las meditaciones o las cápsulas, como le hemos venido llamando, pues la meditación del Evangelio del día de mañana. Mañana domingo 23 del tiempo ordinario, llamado también tiempo verde, 5 de septiembre del 2021. Y venimos meditando el Evangelio de San Marcos, concretamente capítulo 7, versos 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que significa ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una meditación que pretende pues ser una ayuda para tu vida interior, para tu vida espiritual, que la manejo en 3 momentos. Un primer momento yo le llamaría el ver la realidad. Los sordomudos suelen ser personas que nacen con una sordera total. El hecho de no poder percibir ningún tipo de estímulo auditivo hace que les resulte casi imposible desarrollar el habla. Por eso una persona sordomuda no tiene por qué padecer ningún trastorno en el aparato fonador, y en el caso de que llegue a oír gracias a una operación o a algún medio electrónico, esa persona podría también aprender a hablar. Segundo punto. Esta es la situación que hemos contemplado en el Evangelio de hoy. A Jesús le presentaron un sordo que además apenas podía hablar. Y Jesús ahí realiza un signo que, como siempre, va más allá de la mera curación física de ese hombre, un signo que también es para cada uno de nosotros. Porque nosotros hemos escuchado muchas veces y sabemos que tenemos que dar testimonio de nuestra fe
con obras y con palabras. O bien algunos nos han cuestionado respecto a algún aspecto de nuestra fe, nos han cuestionado respecto a algún aspecto de la iglesia. Pero nos hemos quedado mudos, sin saber qué decir, sin saber qué responder. Y como en el caso de las personas sordomudas, ese no saber qué decir está provocando o está provocado porque estamos sordos, porque no hemos escuchado debidamente al Señor. Quizá sí que oímos, pero en realidad no escuchamos. Unas veces nuestra sordera se debe a que nadie nos ha enseñado cómo escuchar al Señor, cómo leer y cómo meditar su palabra. Pero otras veces lo que ocurre es que nos hacemos los sordos conscientemente. Hay un salmo que dice que no nos hagamos sordos a tu voz. Y a veces parece que nos hacemos los sordos conscientemente, porque no dedicamos un tiempo de calidad a leer y a meditar la palabra de Dios, o no prestamos atención cuando se proclama en la Eucaristía, o no queremos participar en la vida de la parroquia para formarnos y conocer mejor la palabra de Dios y aprender a aplicarla a nuestra vida, o ni siquiera preguntamos cuando no entendemos algo por pena o por vergüenza. Esa sordera es la que nos impide luego hablar. Esa sordera es la que nos impide dar testimonio de nuestra fe. Pero sea cual sea el motivo de nuestra sordera, como el sordomudo del Evangelio, podemos empezar a hablar de Dios sin dificultad si dejamos que el Señor actúe en cada uno de nosotros como hizo con el sordomudo. Dice el texto que Jesús lo apartó de la gente a un lado. Si queremos que el Señor cure nuestra sordera, necesitamos apartarnos de la gente, buscar momentos y espacios para poder estar con el Señor, para orar, para leer con tranquilidad su palabra, para formarnos. No vamos a escucharle si estamos rodeados de ruidos, no vamos a escucharle si estamos rodeados de tareas o actividades, no vamos a escucharlos si estamos pegados al celular o a la computadora o a la televisión o a la música. Después Jesús, dice el texto, que le tocó. Y a nosotros también Jesús quiere tocarnos. Lo hace en la oración cuando, sin esperarlo, se remueve algo dentro de nosotros, o cuando algún texto de su palabra nos llama especialmente la atención, o cuando alguien, sea quien sea, nos invita a participar en alguna actividad de la parroquia. Y por último, Jesús le dijo, Efetá,
que quiere decir ábrete. Si hemos escuchado y nos hemos sentido tocados, tenemos que abrirnos, salir de nuestra cerrazón, de nuestra comodidad, de nuestro miedo y responder a esa invitación que también se nos abran los oídos, para que también se nos abran los oídos y hablemos sin dificultad y así dejar de estar mudos y podamos dar a otros un testimonio creíble de nuestra fe. Como tercer punto, propongo unas preguntas para la reflexión personal. ¿Conoces a alguna persona sordomuda? ¿Has podido aprender a hablar? ¿Por qué aprendiste a hablar? ¿Cómo fue que aprendiste a hablar? Ahora, te la aterrizo todavía más. ¿Te atreves a hablar de Dios ante otros? ¿O reconoces en ti alguna sordomudez respecto a la fe? ¿Te detienes por miedo, por vergüenza, por pena? ¿Qué sé yo? Pregúntate, ¿a qué se debe? ¿Sabes escuchar a Dios o estás rodeado de ruidos? ¿Buscas el tiempo, el espacio adecuado para orar, para meditar su palabra, para tu formación cristiana? ¿Participas en la vida de tu parroquia? ¿Alguna vez te has sentido tocado por el Señor? ¿Estás dispuesto a abrirte, a salir de tu comodidad y de tus miedos, viviendo en santidad para poder ser testigo, discípulo y apóstol como el Señor nos pide? Hermanas, hermanos, cuando empezamos a notar que físicamente nos vamos quedando sordos, inmediatamente acudimos al médico para empezar a ponerle remedio a nuestra sordera. Si descubrimos en nosotros algún grado de sordera respecto a Dios, acudamos también a nuestro médico, es decir, a Jesús. Apartémonos de los ruidos cotidianos para encontrarnos con Él, dejémonos tocar por Él a través de la oración, de su palabra, de otras personas, para dejar de estar mudos y respondamos, abriéndonos sin miedo a la misión que el Señor nos encomienda de ser testigos de obras y de palabras de su presencia entre nosotros. Yo quiero invitarles a terminar este momento de meditación acudiendo a nuestra Madre Santísima, Madre de Jesús y Madre nuestra, forjadora de discípulos misioneros. Y pidámosle que interceda por nosotros para que nos ayude en nuestro caminar en la fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo,
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gusto saludarlos a todos.